bienvenidos al módulo 2. En este módulo vamos a analizar dos cuestiones bien marcadas. Por un lado, las situaciones particulares con relación al agotamiento de la vía administrativa. Ustedes van a detectar que las instituciones que vamos a estudiar son justamente excepciones a lo que habíamos visto en el módulo 1 en cuanto a la forma de agotar la vía administrativa. Y en la segunda parte de este módulo vamos a analizar cuáles son los diferentes mecanismos de participación ciudadana y cómo podemos lograr el control judicial de las decisiones que se dan dentro de ese procedimiento. Repasemos nuevamente los objetivos. Advertir las consecuencias jurídicas de la demandabilidad del Estado en el Estado de Derecho y sus fundamentos políticos y constitucionales, con el objeto de dominar las herramientas de tutela de las diversas situaciones jurídicas administrativas de los administrados. Comprender los procesos administrativos mediante el estudio de principios y normas que los regulan, interpretación de los antecedentes locales y comparados que influyeron en su configuración, evolución y las diferentes sistematizaciones de casos. Desarrollar habilidades en el manejo de ese tipo de herramientas y de diferentes procedimientos de acuerdo a la situación jurídica subjetiva. Identificar el contenido del derecho procesal constitucional y el diseño de la jurisdicción nacional. Reconocer los diversos mecanismos de control de constitucionalidad tanto a nivel nacional como provincial y comprender la dinámica de las herramientas procesales previstas en nuestro sistema jurídico a la fines de la protección de derechos constitucionales tanto individuales como colectivos. Ingresando ya de lleno entonces en el módulo 2, veamos y nos ubiquemos dentro del esquema general de la materia de derecho procesal público. Vimos en su momento que el derecho procesal público está compuesto por dos partes bien marcadas, el derecho procesal administrativo y el derecho procesal constitucional. En el caso del derecho procesal administrativo, que es el que seguimos analizando dentro de este módulo, es el que estudia el proceso administrativo tanto en la nación como en la provincia. En el sistema contencioso administrativo nacional y provincial, como habíamos dicho, existe una regla general de agotamiento de la vía administrativa y de cumplimiento de plazos. Sin embargo, hay regulaciones específicas que escapan esas reglas y justamente esas regulaciones van a ser el objeto de estudio en el presente módulo, que va a tener como objetivos entonces reconocer las situaciones particulares previstas por el ordenamiento para enjuiciar de determinados actos de la administración pública e identificar los diversos mecanismos de participación ciudadana en las decisiones estatales, que esto se adentra dentro de lo que se considera actualmente como democracia participativa. Entonces, el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa que vamos a ver en este módulo es aquella relativa a los procedimientos que deben llevarse frente a los entes reguladores de los servicios públicos, tanto a nivel nacional como provincial, como aquellos actos de naturaleza tributaria, como los que se corresponden con la democracia participativa. Con relación a los actos administrativos de naturaleza tributaria, ustedes deben tener en cuenta que la situación varía tanto a lo que es a nivel nacional como provincial. En los casos del nivel nacional, toda esta cuestión se desarrolla frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos y ustedes deben distinguir los mecanismos procedimentales y procesales que deben utilizar de acuerdo de nuevo a cómo se manifiesta la administración dentro de lo que ustedes han visto en la materia de derecho tributario. Entonces, pueden advertir en el esquema que si la AFIP lo que dicta es un acto administrativo por el cual determina de oficio un tributo, por ejemplo, frente a la omisión de realizar una declaración jurada, el administrado puede optar para interponer dentro de los 15 días, por un lado, un recurso de reconsideración ante el superior de la AFIP, o interponer una apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, siempre que el monto objeto de la determinación de oficio sea superior a los 2.500 pesos. Tienen que tener en cuenta que en el caso de elegir la reconsideración ante el superior y obtener una respuesta negativa, luego de ello deben interponer una demanda de repetición, pero deben cumplir con el pago previo. Es decir, antes de interponer esa demanda de repetición, deben pagar el monto de la determinación de oficio para luego iniciar una acción judicial de repetición de tributos. Es importante tener en cuenta que
en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la ley 19.549, la ley de procedimientos administrativos, en esos casos no es necesario hacer reclamo administrativo previo antes de la demanda de repetición, sino que se puede acudir directamente a sede judicial. En el caso de escoger la opción de ir ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que es un organismo administrativo, no es un órgano dependiente del Poder Judicial, sino que está dentro de la administración, la interposición de esa apelación produce efecto suspensivo, por lo tanto, del pago de gravamen. En el caso en que obtengan un rechazo de la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, queda inhabilitada para interponer ante la Cámara Federal un recurso de apelación limitada, y en este supuesto también existe la exigencia del pago previo, de lo que se llama el principio solve repet, pague y después repita, que, como habrán leído en el material, ha sido considerado constitucional tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el Tribunal Superior de Justicia de aquí de la provincia de Córdoba. Ahora, si el acto administrativo dictado por la AFIP lo que ha hecho es imponer una multa, ustedes pueden optar de nuevo por interponer dentro de los 15 días un recurso de reconsideración ante el superior o apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación como dijimos, en los casos en que el monto de la multa sea superior a los 2.500 pesos. Ahora, fíjense que en el caso de que ustedes escojan la reconsideración ante el superior, la circunstancia varía con relación a la determinación de tributos, pues si la resolución del superior es denegatoria, lo que tienen que hacer es interponer dentro de los 15 días una demanda contenciosa administrativa. Ya no es una demanda de repetición, sino una demanda contenciosa administrativa ante el juzgado federal de primera instancia que tenga la competencia en la materia. Aquí también se aplica el principio de pago previo. En los casos en que escojan la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se repite el esquema de, ante la denegatoria, interponer un recurso de revisión y de apelación limitada, se llama en este caso, ante la Cámara Federal, también con el pago previo. En el supuesto en que el acto administrativo consista en una clausura, el esquema varía, ya que se debe interponer un recurso de apelación ante el superior, y si esa sanción es confirmada, dentro de los 5 días deben interponer una acción de apelación, un recurso de apelación, que en realidad es una acción, porque no es un recurso, tiene la naturaleza de una acción, nada más que con la particularidad de plantearse ante la segunda instancia. En este caso se hace ante el juzgado penal económico dentro de los 5 días. Como podrán apreciar, los plazos son bastante breves. Veamos qué ocurre en los casos de impugnación de actos de naturaleza tributaria a nivel provincial. En este caso el esquema es un poco más sencillo, pero tiene algunas particularidades. En el caso de que sea un acto administrativo de naturaleza tributaria, este debe emanar de la Dirección General de Rentas, que es la autoridad competente, que es un órgano desconcentrado dentro del Ministerio de Finanzas. En este supuesto, entonces, deben, frente a una determinación de un tributo, frente a una sanción, salvo los casos de clausura, frente a una exención, una repetición o el pago de anticipo, ustedes lo que deben hacer es interponer un recurso de reconsideración dentro de los 15 días. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué estudiamos este sistema de agotamiento en este módulo? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque ustedes también se darán cuenta que la forma de agotar la vía administrativa es distinta. Por un lado, porque el plazo de la reconsideración son 15 días y veíamos que la generalidad era de 5 días. Además, si todavía no se han dado cuenta, se darán cuenta a partir de esto que la Dirección General de Rentas es un órgano desconcentrado dentro de la administración centralizada. Por lo tanto, si nosotros aplicáramos las reglas generales de agotamiento de la vía administrativa, deberíamos luego de la reconsideración interponer un recurso jerárquico ante el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, el sistema ha sido diseñado de tal manera que luego de que la Dirección General de Rentas se ha expedido sobre este recurso de reconsideración, queda habilitada la etapa para promover una demanda contenciosa administrativa dentro de los dentro del plazo de los 30 días, conforme lo habíamos visto en la Ley 7182. Tengan presente que aquí el Código Contencioso Administrativo tiene especialmente regulado el tema del principio solve repet.
¿Qué es lo que establece con relación a ello? Que en el caso en que se impugne un acto de naturaleza tributaria, debe pagarse el monto del tributo, pero quedan excluidos los conceptos relativos a intereses, recargos o multas, es decir, solamente debe pagarse el capital. También tienen que tener presente que el Código Tributario de la provincia permite en algunos casos excluir del pago del monto del capital cuando se ofrezca, por ejemplo, una garantía real de hipoteca o un aval bancario. Eso lo tienen regulado directamente en el sistema del sistema tributario, en el Código Tributario Provincial. Como pueden ver, entonces, el sistema de agotamiento de la vía en los casos de actos de naturaleza tributaria es distinto y deben estar al sistema que está regulado en cada una de las esferas, tanto nacional como provincial. Ahora, fíjense también que en esta unidad tratamos los supuestos de actos de naturaleza contractual. ¿Qué significa esto? Y esto está incluido en el programa porque justamente genera muchos problemas en la práctica. Fíjense que a nivel nacional nosotros distinguimos claramente lo que es una pretensión impugnatoria de lo que es una pretensión resarcitoria. Entonces, si durante la ejecución de un contrato se presenta algún inconveniente de tipo patrimonial, a nivel nacional lo que deberemos hacer es un reclamo administrativo previo y a partir de allí generar una demanda por cobro de pesos. Ahora, cuando a nivel provincial se presenta un problema derivado de un contrato que genera un perjuicio económico, el sistema es distinto. En vez de ir directamente a plantear una acción por cobro de pesos, el sistema nos exige que frente a esa decisión nosotros debamos lograr un acto. Y esto se haya justificado por lo que vimos en el módulo pasado, en cuanto que el artículo 1 de la Ley 7182 nos exige que exista un acto para poder lograr la intervención de la Cámara Contenciosa Administrativa. Entonces, si por ejemplo, frente a la ejecución de un contrato de obra pública, la administración omite el pago de un certificado de obra pública, el administrado deberá reclamar ante la administración y a partir de ello lograr un acto denegatorio y cuestionarlo por vía de los recursos, lograr el agotamiento de la vía administrativa y promover una demanda, en ese caso, de plena jurisdicción. Por eso es la distinción que ustedes deben tener presente. En el caso de los actos de naturaleza derivado de la prestación de un servicio público, la situación también es distinta, porque el esquema que se ha planteado a nivel provincial como a nivel nacional es distinto y eso es lo que quiero remarcarles en este momento. En el sistema provincial tenemos un solo ente regulador de los servicios públicos que tiene a su cargo el control de diferentes aspectos dentro de la actividad que realizan los diferentes usuarios. Por ejemplo, tiene el control de todo lo que tiene que ver con el agua potable, con el transporte interurbano, con la recolección de residuos y todo lo que es el sistema de acceso a Córdoba por autopista. ¿Por qué estudiamos este tema en esta unidad? Porque el sistema de agotamiento de la vía administrativa de las decisiones que emanan del ERCEP es totalmente distinto a lo que vimos en el módulo 1. ¿Por qué? Porque la ley establece que en los casos en que el ERCEP tome una decisión, esa decisión por sí misma causa estado. Veíamos en el módulo 1 que todas las decisiones en Córdoba debían ser objetos de reconsideración y luego de objeto de recursos jerárquicos en el caso que fuera necesario. Por eso es que en esta unidad deben tener presente lo siguiente. Frente a una decisión del ERCEP, la misma causa de estado. No hace falta interponer recursos de reconsideración. Si usted interpone recursos de reconsideración, se les van a vencer los 30 días que están previstos en la Ley 7182 para iniciar la demanda. Por lo tanto, una vez que se le notifica la decisión del ERCEP, el acto causa estado y ustedes quedan en condiciones dentro de los 30 días de promover la demanda contenciosa administrativa. A nivel nacional, la situación es totalmente distinta, porque no tenemos un solo ente regulador de los servicios públicos, sino que por cada servicio tenemos un ente regulador que tiene su propia regulación y su propia forma de agotamiento de la vía administrativa, lo cual genera muchos inconvenientes para los justiciables.
Fíjense, por ejemplo, en materia de gas tenemos el ENARGAS, en materia de electricidad tenemos el ENRE, en materia de telecomunicaciones tenemos la Comisión Nacional de Comunicaciones, en materia de aeroportuaria tenemos el ORSNA. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ustedes deberán estudiar en cada caso concreto la normativa que regula cada uno de esos entes reguladores para advertir de qué manera se agota la vía administrativa. Analicemos cuáles son los dos casos más importantes antes de finalizar con esta parte. En el caso del ENRE, como en el caso del ENARGAS, sus decisiones pueden ser cuestionadas mediante recurso de reconsideración. Recuerden que a nivel nacional es optativo, mediante recurso de alzada, que también es optativo. Y en el caso de que ustedes deciden directamente ir a sede judicial, lo que deben hacer es interponer una demanda, que en realidad se llama recurso judicial, directamente ante la Cámara Contencioso Administrativa de Buenos Aires, para que entienda directamente en esa controversia. Como ven, nos salteamos la primera instancia y promovemos un recurso judicial directamente ante la Cámara Federal, lo que hace particular este sistema. Con esto termino con este bloque y los espero en el bloque siguiente. Continuando con el tratamiento de este módulo, en este bloque 2 vamos a seguir analizando los diferentes mecanismos excepcionales de agotamiento de la vía administrativa que tenemos tanto a nivel nacional como provincial. En el bloque anterior, al final, les comentaba que el sistema de agotamiento de la vía administrativa, cuando la decisión emana de un ente regulador de los servicios públicos a nivel nacional, varía de acuerdo a su normatización en cada caso particular. Entonces, les decía allí que hay que ver cuál es el ente regulador que está interviniendo para saber qué normas se aplican y por lo tanto cómo se agota la vía administrativa. Los casos paradigmáticos son como también les decía allí, son los casos de los entes reguladores de servicios públicos del gas y de la electricidad. Pues cuando se privatizaron los servicios allá por la década del 90, se previeron mecanismos de impugnación de sus decisiones distintos a los que rigen la generalidad de los casos. Entonces, las decisiones del ENARGAS como del ENRE se pueden cuestionar a través de recursos de reconsideración. Presten atención que le estoy hablando del verbo poder, es decir, que es facultativo. También se puede interponer recurso de alzada, siendo este también optativo. Y luego de ello, o directamente, interponer una demanda judicial ante la Cámara Federal, en lo contencioso administrativo federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenga competencia para el caso, donde ustedes van a interponer entonces una demanda judicial que recibe el nombre de recurso directo en los marcos regulatorios del gas y de la electricidad, y deben hacerlo dentro de los 30 días. Bien, continuando entonces con el desarrollo de este módulo, vamos a pasar entonces a lo que es la segunda parte y vamos a analizar lo que es el procedimiento de audiencias públicas. Tanto la audiencia pública como el sistema de acceso a la información pública responden a una nueva impronta que se está dando en todo el mundo y en la mayoría de los sistemas del derecho comparado, que es lo que se llama normalmente como la democracia participativa. A estos dos institutos se suman otros, como puede ser la gestión de intereses o el lobby, o la participación en la elaboración de reglamentos, o diferentes sistemas que existen en otros países, como son los documentos de consulta y demás. Lo importante de todo esto es que en este nuevo modelo de administración pública, en este nuevo modelo de democracia participativa, son los ciudadanos o los usuarios los que van a participar en la formación de las decisiones del Estado y por lo tanto
en caso de obtener resultados insatisfactorios, luego podrán cuestionarlos judicialmente. También es importante tener en cuenta que estos nuevos mecanismos de democracia participativa están íntimamente ligados a lo que son las convenciones tanto de la Organización de Naciones Unidas como de la OEA en materia de corrupción, es decir, convenciones anticorrupción. Pues estas dos convenciones que tienen jerarquía constitucional en nuestro sistema a partir del artículo 75, inciso 12, exigen todas estas clases de mecanismos para evitar la corrupción, que como ustedes saben en nuestro país es muy elevada. De acuerdo a las últimas mediciones de Transparencia Internacional, Argentina se ubica siempre por arriba del puesto número 100 en nivel de transparencia. La participación de los ciudadanos en la realización de la actividad administrativa permite un mayor control y por lo tanto determina una mayor transparencia en el ejercicio de la función pública y en el manejo de los gastos públicos. Como les decía, entonces, hemos escogido para tratar en esta oportunidad dos de esos mecanismos y uno de ellos es el que abordaré seguidamente, que es el relativo a la audiencia pública, es decir, un proceso de audiencia pública. Analicemos cuáles son sus etapas. Las etapas de la audiencia pública comienzan con la convocatoria. Es muy importante que la convocatoria, como todos los actos que se lleven adelante después, tengan una amplia publicidad, pues justamente eso es lo que permite una mayor participación ciudadana y por lo tanto un mayor control. Entonces, la audiencia pública comienza con un acto administrativo que es de convocatoria de la audiencia y que se va a realizar en aquellos casos en que este mecanismo sea obligatorio. Por ejemplo, en el ámbito del ERCEP se prevé la obligatoriedad de la audiencia pública en aquellos casos en donde se va a realizar un aumento tarifario. Una vez que se ha dictado el acto administrativo de convocatoria, donde se van a especificar los motivos de la convocatoria, el día y hora y lugar en donde va a ser realizado, quiénes pueden ser los participantes y los motivos de la misma, se va a ordenar la publicidad del llamado. La publicidad del llamado debe realizarse obligatoriamente en diarios que tengan tirada, en mecanismos televisivos, todo ello en base a lograr la mayor concurrencia de participantes en este procedimiento. Una vez que los interesados han tomado conocimiento de la realización de este procedimiento administrativo, se dispondrá también en el llamado un lugar y hora para realizar la inscripción. Esta regulación de las audiencias públicas por la resolución 3 del año 2001 en el ámbito del ERCEP es muy interesante en cuanto al sistema que establece en que los administrados primero que todo deban inscribirse, es decir, deben identificarse, esto para evitar problemas después en la etapa de debate que cualquier persona que no esté identificada quiera participar. También es importante que quien decide participar en la audiencia pública especifique cuáles son los cuestionamientos o los problemas o inconvenientes que plantea la circunstancia que está discutida dentro del ámbito de la audiencia pública. Es común también que se exija que las preguntas a realizarse a los diferentes jugadores del servicio se hagan por escrito, de modo tal de que se puedan filtrar todas aquellas preguntas que son descalificantes, que son agraviantes o que son repetidas. Una vez que han finalizado el plazo de inscripción, el día previsto para realizar la audiencia pública, se va a labrar un acta de apertura del acto de audiencia pública y se va a proceder a la lectura del objeto de la convocatoria. En este caso que venimos trabajando es el aumento de una tarifa, supongamos, del agua potable. A partir de allí viene la parte más controvertida de las audiencias públicas, que es la intervención de los participantes. Si habrán apreciado alguna vez mediante los mecanismos de la televisión cómo se desarrollan estas audiencias públicas, habrán advertido alguna vez los inconvenientes que se plantean entre los usuarios y quienes prestan el servicio, que muchas veces han obligado a la intervención de la fuerza pública. Por eso es que insisto que la posibilidad de intervenir mediante preguntas por escrito permite que el desarrollo de este procedimiento sea ordenado.
también es muy importante que participen las asociaciones de usuarios o de consumidores y que también den su punto de vista técnico en base al conocimiento que tienen en la explotación del sector. También quienes intervienen pueden incorporar pruebas, que pueden ser pruebas estadísticas o pruebas científicas, o que pueden ofrecer la realización de determinadas pruebas científicas. Análisis, supongamos, del agua potable o consultas con usuarios, todo tipo de pruebas. Se van a incorporar las pruebas que hayan sido traídos por los participantes o se va a ordenar la realización de pruebas. Una vez que toda esa tarea ha sido finalizada, se va a proceder a lo que es la valoración de pruebas por el interesado, una especie de alegato. Es decir, todos aquellos que hayan intervenido en este procedimiento podrán valorar las pruebas y las diferentes intervenciones, ya sea de los usuarios, de consumidores, del defensor del pueblo, de quien corresponda. Una vez finalizada la valoración de la prueba, se va a proceder al acto de clausura del procedimiento de audiencia pública y se procederá a la resolución de la autoridad competente. En este caso, estamos trabajando sobre el ejemplo del ERCEP en un aumento tarifario. Es decir, el ERCEP va a tomar la decisión si corresponde o no el aumento tarifario. Esa decisión, una vez que ha sido adoptada, deberá ser publicada. En el caso del ERCEP, se ordena que la publicación se haga dentro del boletín oficial y que se dé a conocer, si es necesario, a través de medios periodísticos, y aquí esta decisión puede ser objeto de impugnación mediante los mecanismos que les expliqué con anterioridad, en el sentido que la decisión del ERCEP causa estado y puede ser cuestionada directamente ante el fuero contencioso administrativo. Ahora, yo les pregunto, ¿qué ocurre si el ERCEP toma una decisión de aumento tarifario y omite la realización de una audiencia pública? En ese caso, ese acto administrativo, ¿qué vicio ostenta? Bueno, en ese supuesto, el acto administrativo va a ser nulo por un vicio en el procedimiento, pues la audiencia pública es una especie de procedimiento administrativo. Entonces, es obligatorio para la administración que en determinados casos que están establecidos normativamente realizar una audiencia pública, y frente a su omisión, el acto administrativo va a ser nulo por un vicio en el procedimiento. A su vez, también puede ocurrir que la administración, al resolver este procedimiento de audiencia pública, al dictar el acto por el cual resuelve todo este procedimiento, omita valorar las pruebas o las intervenciones de los diferentes participantes. Entonces, les pregunto nuevamente, en ese caso, ¿esa decisión va a tener algún vicio? ¿Ese acto administrativo es regular o es irregular? Ese acto administrativo es irregular, pero en este caso el vicio está en la motivación. El ERCEP tiene la obligación de considerar las opiniones que han sido vertidas dentro del trámite de la audiencia pública. No es necesario que las adopte, pues la audiencia pública no tiene un efecto vinculante, solamente es obligatoria, no es vinculante. Pero sí debe, para cumplir con el requisito de la motivación, considerar cuáles han sido las objeciones planteadas por los diferentes participantes. Bien, a nivel nacional, el tema de las audiencias públicas está previsto, por ejemplo, en los marcos regulatorios del gas o de electricidad, también para supuestos de aumento tarifario, y fue prevista también, luego de la crisis del 2001, para la renegociación de los contratos de servicios públicos, porque recuerden que se había dispuesto el congelamiento de las tarifas mediante su especificación equivalente a $1 a $1, y a partir de ello el Gobierno Nacional, mediante la Ley de Emergencia Económica, la 25.561, estableció este mecanismo de audiencia pública para lograr la renegociación de los contratos y establecer una nueva tarifa ajustada a las necesidades del servicio. Sin embargo, estos mecanismos de audiencia pública en pocos casos se realizaron porque los procesos de negociación no se han llevado adelante, y desde esa crisis de 2001-2002 hasta la fecha seguimos con tarifas especificadas y totalmente congeladas. Eso entonces es lo que nos interesa del tema de las audiencias públicas. Fíjense que la jurisprudencia ha sido muy estricta en la valoración de
los recaudos que deben realizarse previo al dictado de un acto administrativo que exige la realización de una audiencia pública. Por ejemplo, la Corte Suprema declaró la nulidad de una resolución en tanto que la Secretaría de Comercio había omitido, antes de establecer un aumento en los aranceles tarifarios con relación a la importación de calzado de Brasil, omitió la realización de una audiencia pública, y en el caso Adidas y otros, estas empresas que se dedican a la producción de calzado deportivo interpusieron un amparo y la Corte declaró la nulidad de ese acto administrativo por haberse omitido la realización de la audiencia pública. También ha habido otros casos en donde el Defensor del Pueblo ha promovido demandas planteando la nulidad de decisiones que disponían aumentos tarifarios por omitir la realización de audiencias públicas. En estos casos siempre tienen que tener presente, entonces, como les dije, que estamos en presencia de actos administrativos que tienen un claro vicio en el procedimiento. Bien, el otro instituto que vamos a desarrollar en esta unidad es el derecho de acceso a la información pública. ¿Se acuerdan cuando veíamos en el primer módulo el cuadro sobre las situaciones jurídicas subjetivas? Yo les comentaba que en los casos de intereses simples, el interesado, el administrado, solamente tenía interés en la buena marcha de la administración y por lo tanto solo quedaba habilitado para interponer una denuncia administrativa. Y allí mismo les explicaba que quedaban exceptuados de esa situación los casos en que estábamos hablando de este derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es un desprendimiento de la publicidad de los actos de gobierno y es una institución que viene desarrollada desde hace mucho tiempo en otros países. De hecho, hay una directa relación entre lo que es corrupción y acceso a la información pública. Está comprobado que todos los países que tienen leyes de acceso a la información pública tienen niveles de corrupción mucho más bajos. Hay países, por ejemplo, que se encuentran en niveles de transparencia más altos como Suiza o Suecia, que tienen leyes, en el caso de Suecia, desde 1776. O sea que imagínense el desarrollo que tienen en este tipo de institutos. Como les decía, esto tiene fundamento constitucional, sobre todo en lo que es el sistema republicano de gobierno y el conocimiento de los actos del Estado. Pero este tema lo voy a dejar para desarrollar en el bloque siguiente, así que los espero en el próximo bloque. Continuando con este segundo módulo, en este tercer bloque vamos a continuar con el desarrollo del tema relativo al derecho de acceso a la información pública. Recuerden en aquel primer cuadro que veíamos en el módulo primero sobre las situaciones jurídicas subjetivas, habíamos analizado allí que frente a una situación jurídica de interés simple, el administrado solo tenía la posibilidad de realizar una denuncia. El derecho de acceso a la información pública justamente constituye una excepción a esa posibilidad, en tanto que cualquier ciudadano, ya veremos bien en precisión esta cuestión, puede solicitar a la administración pública el conocimiento de la información que ella misma detente o de aquella información que tengan sujetos privados que tengan una cierta ligazón con el Estado, que también ya la vamos a detallar. Quiero que tengan bien en claro que este tema del derecho de acceso a la información pública es un tema sumamente novedoso. De hecho, son pocas las universidades del mundo que, dentro de sus planes de estudio, tienen el desarrollo de este instituto.
ya que este instituto es una correlación de la democracia participativa, por lo tanto es muy importante que tengan algunas precisiones sobre estas cuestiones, por ser este un tema que va a tener mucho desarrollo en el futuro. En el tema del fundamento constitucional del derecho de acceso a la información pública, normalmente se dice que este derecho está ligado a la participación ciudadana derivada de la publicidad de los actos de gobierno dentro de un sistema republicano. Ahora, la primera pregunta que uno debe hacerse con relación al tema del derecho de acceso a la información pública, si es un derecho que es operativo o hace falta que esté reglamentado dentro de un sistema constitucional para poder solicitar el acceso a la información. Esta pregunta que nos estamos haciendo no es una pregunta menor, pues si nosotros consideramos que no es operativo, deberemos aguardar que se haga una reglamentación de este derecho, una consagración de este derecho por vía legislativa o por vía de ordenanza de los municipios, para poder solicitar el acceso al conocimiento de los datos que posee el Estado. Ahora, quiero que les queden claro entonces que se trata de un derecho plenamente operativo, o sea que la posibilidad de conocer los actos del Estado, la información que éste detente, no va a depender de que se haya consagrado normativamente. Bien, el fundamento constitucional entonces decíamos que lo veíamos en el sistema republicano de gobierno. Hay determinados ámbitos específicos en donde la Constitución ofrece algún tipo de particularidades con relación a este derecho. Por ejemplo, el artículo 41, cuando hace referencia al derecho medioambiental, ahí se hace referencia también al derecho a la información que tienen aquellos que se pueden ver afectados con relación a este derecho al medio ambiente sano. También en el artículo 42, cuando hace referencia a los derechos de los usuarios o los consumidores, también se refiere a la posibilidad de conocimiento. Lo mismo pueden ver en la Ley de Defensa del Consumidor y así en determinadas leyes específicas. Bien, ahora, ¿cuál es el objeto del acceso a la información pública? El objeto del acceso a la información pública es toda aquella información que sea comunicable, es decir, no solamente aquella escrita, sino que ustedes pueden solicitar el conocimiento de videos, de grabaciones que tenga la administración pública, de planos, de mensuras, de archivos históricos, de pinturas, es decir, toda aquella información que sea comunicable, o sea que el objeto de acceso a la información pública es muy amplio. Una cuestión que es bastante controvertida es aquella que nos hace pensar si la información está producida o no. Es decir, la información que nosotros pedimos a la administración, ¿tiene que estar producida? ¿O le podemos pedir que la administración produzca esa información? Hablemos, por ejemplo, de una estadística, de un censo. Yo creo que la respuesta a ello va a depender mucho de la regulación normativa que esté establecida y también va a depender de la particularidad que nosotros estemos solicitando. No podemos poner a trabajar a la administración para que nosotros tengamos una determinada información si a la administración le va a llevar mucha tarea conseguir esa información o producirla. Ahora, si es una información relativamente sencilla, no veo inconveniente para que la administración se ponga a trabajar para solicitar. Piensen, por ejemplo, que nosotros podríamos pedirle a la administración pública, a un determinado ministerio, que nos informe cuántas personas mayores de 40 años trabajan, o cuáles son sus salarios, o qué porcentaje de mujeres trabajan, o qué porcentaje de mujeres casadas trabajan. Me parece que es una información relativamente sencilla y no veo ningún inconveniente para que la administración la otorgue. Bien, analicemos también el tema de los principios. ¿Cuáles son los principios que rigen este procedimiento de acceso a la información pública? El primer principio que ustedes tienen que tener en cuenta es el principio de veracidad. La información que la administración nos otorga debe ser verdadera, pues no tendría sentido consagrar este derecho si después la administración puede darnos cualquier tipo de información sin que nosotros tengamos la certeza de que la misma es verdadera. Otro principio es el de la completitud, que se relaciona directamente con lo que hablábamos recién en cuanto a la posibilidad que tiene la administración de decirnos, no, mire, esa información que usted nos está pidiendo no la tenemos porque debemos producirla, por lo tanto no se la puede otorgar. En ese caso, entonces, la información que la administración nos da sería parcial. Con esto también está íntimamente ligada las limitaciones, pues puede ocurrir que solicitemos una información al Estado que, por ejemplo, esté clasificada por motivos de inteligencia o de seguridad nacional.
Entonces, en ese caso, si bien rige el principio de la completitud, la administración podrá, excepcionalmente, darnos la información de manera parcial. Otro principio que debe quedar bien en claro es el principio de la gratuidad. No pueden exigirse el pago de tasas, de contribuciones o de cualquier emolumento que se le exija al administrado para brindarle la información, sino que esta debe ser otorgada de manera gratuita. Ahora bien, ello no impide que la administración les cobre un determinado monto de dinero por la producción de la información. Por ejemplo, si ustedes necesitan fotocopias o la realización de un determinado plano. Bien, además de esos principios que son propios del derecho de acceso a la información pública, existen los típicos principios de cualquier procedimiento administrativo, es decir, la oficialidad, es decir, que debe ser la administración la que debe desarrollar una vez que ustedes solicitan la información, debe ser la administración la que procure desarrollar todo el trámite para que ustedes puedan conseguir la información, es decir, no rige el principio de instancia de parte, sino solamente al momento de pedirlo. Rige, por supuesto, el principio de legalidad en cuanto a que la administración queda vinculada por la normativa que la regula y no puede apartarse de ella ni declararla inconstitucional. Este último aspecto ya lo veremos más adelante. También rige el principio del debido proceso, porque muchas veces la información puede ser solicitada por el administrado con un fin instrumental. Supongamos, yo me he presentado para participar en un concurso o quiero presentarme para participar en un concurso docente en una universidad nacional y no conozco la reglamentación. Entonces, para poder ejercer mi derecho a participar en ese concurso necesito tener el reglamento del concurso. Entonces, a través de este mecanismo de la información pública, solicito que se me brinde la información acerca de cuál es la normativa que rige el concurso. Otro ejemplo podría ser en aquellos supuestos en donde yo estoy siendo objeto de un sumario y necesito conocer cierta normativa a los fines de ejercer mi derecho de defensa. Ustedes estarán pensando también, y con cierta lógica, que este derecho en muchos casos puede ser mal utilizado. Por ejemplo, para obtener perfiles de consumidores, para acceder a determinada información que le pueda dar a una empresa un cierto conocimiento del mercado. Bueno, para eso van a funcionar después las limitaciones y por eso tiene que quedar en claro también que es muy importante la casuística en este tipo de cuestiones. Pasemos ahora a analizar el tema relativo a la legitimación. Es decir, ¿quiénes son los sujetos legitimados tanto para solicitar el acceso a la información pública como para ser objeto de acceso a la información pública? Entonces, allí dividimos en legitimación activa y legitimación pasiva. ¿Quiénes son los legitimados activos entonces? Los legitimados activos, y acá esto se relaciona con lo que les dije al comienzo en cuanto a la excepción del interés simple en poder exigirle a la administración una determinada conducta, los legitimados activos son todas las personas y eso puede ser incluso extendido a los extranjeros en algunos sistemas como el nuestro, en donde a partir del artículo 20 de la Constitución Nacional se establece una equiparación entre nacionales y extranjeros. Es decir, que la legitimación es universal. Todas las personas, todos los ciudadanos, y les repito, en nuestro país, aún los extranjeros, pueden solicitar el acceso a la información pública. Esto también va a depender de la regulación normativa. El tema de los extranjeros, en otros países donde están soportando una ola inmigratoria y están luchando permanentemente con los problemas de inmigración, resultaría ilógico que se permita el acceso a la información a una persona que no pertenece a ese país. En nuestro caso, por el bagaje histórico que tiene el artículo 20, que ustedes ya habrán estudiado en Derecho Constitucional o en Historia del Derecho, podrán advertir que el extranjero se encuentra en una equiparación de derechos y por lo tanto puede solicitar el acceso a la información pública. La legitimación pasiva es un poco más compleja. Aquí sí vamos a tener un inconveniente si no tenemos una regulación normativa. En la regulación normativa que tenemos a nivel nacional, que es el decreto 117203, en uno de sus anexos, trata el tema relativo al derecho de acceso a la información pública. Me interesa hacer un paréntesis allí para dejar bien en claro que el decreto 117203 solamente tiene su ámbito de aplicación dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, en la actualidad, si nosotros quisiéramos acceder
al conocimiento de información que no es del Poder Ejecutivo Nacional, sino que depende, supongamos, del Poder Legislativo o del Poder Judicial, no tenemos una regulación concreta. En la actualidad y desde hace mucho tiempo se está trabajando en el dictado de una ley de acceso a la información pública a nivel federal que regule todas estas cuestiones. En el caso de Córdoba tenemos la ley 8803 del año 2000, en donde, si bien de una manera bastante poco detallada y poco desarrollada, se establecen algunos principios del derecho de acceso a la información pública, aunque ello ha presentado en la práctica muchas dudas interpretativas que luego les voy a aclarar. Entonces, la legitimación pasiva va a depender de la regulación normativa. En el ámbito del decreto 11.7203 se establece una legitimación activa bastante amplia, es decir, pasiva, perdón. Se puede requerir el acceso a la información pública tanto a las personas jurídicas públicas estatales, no estatales, como por ejemplo los colegios profesionales, e incluso a las empresas privadas o cualquier sujeto privado, siempre y cuando reciban un aporte estatal, ya sea a través de un subsidio o cualquier otra forma de fomento, incluso a aquellos prestatarios de servicios públicos que, por ejemplo, detenten un bien de dominio público o que les haya sido concedido el préstamo o el uso o el comodato de un bien de dominio público. En definitiva, todos aquellos que tengan una ligazón con el Estado, ya sea a través de recursos o a través de un contrato, pueden ser objeto de acceso a la información pública. Ahora bien, en esos casos va a ser distinto en cuanto que este tipo de personas no desarrollan en toda su actividad función administrativa. Por lo tanto, el derecho de acceso a la información pública va a estar ligado en aquellas cuestiones que sean un correlato del interés público cuyo desarrollo le ha encomendado la administración. Si no, de lo contrario, se va a violar el derecho a la intimidad o el secreto que pueda existir en su actividad. En el caso de Córdoba, la regulación de la legitimación pasiva también es bastante amplia, pero no ha sido detallada de la manera como ocurrió con el decreto 11.7203. Por eso es que yo siempre trato de poner de relieve que en este tema del acceso a la información pública se tiene que aplicar en algunos casos un criterio restrictivo, es decir, cuando la administración pretende denegar el acceso a la información, tiene que hacerlo de una manera restrictiva. Y por otro lado, deben tener en cuenta que en caso de duda a si se otorga la información o no se otorga, deben estarlo siempre a favor de otorgarla. Otra cuestión que está desarrollada con el tema de la legitimación es si es obligatorio o no exponerle a la administración cuáles son las razones por las cuales yo necesito conocer esa información. Evidentemente que si nosotros le damos esa exigencia a la administración, es decir, le obligamos a que nos indique cuál es el motivo, que el administrador tenga que indicar cuál es el motivo por el cual solicita la información, este derecho desaparecería. Porque si la administración conoce por qué razón nosotros queremos acceder a la información, seguramente va a encontrar excusas para no otorgarla. Por eso mismo es que en la mayoría de las regulaciones normativas de este derecho a acceso a la información pública, se establece que no es necesario decir por qué razón necesito la información. Basta solicitar la información para que la administración quede obligada a otorgarla. Ya para finalizar, vamos a analizar el tema de las limitaciones, pero les propongo que dejemos esa cuestión para el próximo bloque. Bueno, vamos a continuar entonces con el desarrollo del derecho de acceso a la información pública en este
último bloque del módulo 2. Habíamos quedado en desarrollar el tema relativo a las limitaciones. Es normal que ustedes, al estudiar Derecho Constitucional, se les haya quedado grabada la frase de que los derechos no son absolutos y que por lo tanto son relativos y que a partir de ellos son objeto de reglamentación. Bueno, a esa famosa regla no escapa el derecho de acceso a la información pública. Por lo tanto, a este derecho de acceder al conocimiento de los actos del Estado se le pueden establecer ciertas limitaciones. Por supuesto que aquí entramos en el problema que veíamos con anterioridad. ¿Qué ocurre si no tengo una base normativa que me indique cuáles son las reglamentaciones? Sí, evidentemente que ese es un problema. Por ello es que todas las normativas que regulan este derecho establecen ciertas limitaciones que los vamos a clasificar de acuerdo si las mismas obedecen a interés público o si están ligadas a cuestiones de interés privado. Supongamos, ¿por qué podría limitarse el derecho al acceso a la información pública por razones de interés público? Pensemos. Bueno, algunos casos podrían ser, por ejemplo, si la información que yo estoy solicitando afecta una cuestión estratégica del Estado en una tratativa internacional, o si puede afectar los servicios de inteligencia del Estado. Recuerden siempre, con el tema de las limitaciones, aquel principio de que la información que veíamos como regla debe ser completa, porque cuando vemos en juego los principios, la administración puede arguirnos la clasificación de una determinada información, pero en una de esas es posible que, aunque sea, nos evacúe una consulta parcial acerca de la información. Entonces, como les decía recién, pueden ser aquellos casos en donde se afecte cuestiones derivadas de la inteligencia por encontrarse clasificada determinada información, pueden ser limitaciones derivadas del secreto bancario, hablo de la regulación bancaria que, por ejemplo, desarrolla el Banco Central de la República Argentina, o de determinadas estrategias económicas, o cuestiones relativas a la defensa militar del Estado, o de la actividad policial, o investigación realizada por determinados tribunales. Todas estas cuestiones pueden hacer que en determinados casos el Estado entienda que no corresponde el conocimiento de la información. Ahora, las limitaciones siempre, como les había dicho antes, deben ser interpretadas restrictivamente. Así que, en caso de duda, debemos otorgar la información. Sin embargo, este derecho de acceso a la información pública está orientado a lograr transparencia en el Estado. Es decir, que el Estado no debe escudarse en algún tipo de limitaciones para no otorgar la información. Porque justamente lo que estamos tratando es que el Estado sea como una especie de caja de cristal que funcione de una manera transparente, de modo tal de que nosotros, los ciudadanos, podamos controlar el desarrollo de la actividad. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente, no debería haberlo, aunque en algunos casos el Estado se ha denegado, a que, por ejemplo, nosotros sepamos cuál es el sueldo que recibe un determinado funcionario, o cuál es el promedio de dinero que se gasta en un determinado sector, o que nos aseguren cuánto cuesta la realización de una determinada obra pública, o quiénes son los contratistas del Estado. Como verán, son todas cuestiones que nadie debería esconder. Por otro lado, tenemos las limitaciones que obedecen al interés privado. Creo que aquí ya estamos ante una situación un poco más delicada, porque en estos supuestos ya la información no va a afectarnos a todos como Estado, sino a alguien en particular que puede resultar afectado en sus principios. Recuerdo hace unos años se dio el caso en donde una asociación solicitó la información a un registro civil de una determinada provincia acerca de si los hijos de la que por entonces era gobernadora, para tener conocimiento si los hijos de la gobernadora eran adoptados. Como verán, aquí hay una confusión en cuanto al acceso a la información, pues no se trata de una información que es pública. ¿A ustedes les parece que eso es una información pública? No, es privada y afecta, en este caso, a menores de edad que, en teoría, habían sido adoptados. Después van a ver que muchas de las limitaciones del acceso a la información pública pueden estar ligadas a cuestiones de intimidad. Yo puedo tener el conocimiento del acceso a determinada información siempre que no afecte la intimidad de una persona. Por ejemplo, si una persona está siendo objeto de una investigación, de un sumario,
si yo conozco lo que se está investigando en ese sumario, estoy violando su intimidad y aún podría estar violando su derecho de defensa. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando qué relación tiene estas limitaciones derivadas del interés privado con el tema del habeas data. Y esto, aunque el tema del habeas data lo desarrollaremos en otro módulo, es importante ir haciendo algunos puntos de anclaje con esta cuestión. Primero, en el habeas data lo que yo me propongo es tener un conocimiento de información que está vinculada con mi persona. O sea, es información personal. Pretendo conocerla y luego modificarla, suprimirla o declararla confidencial. En cambio, en el derecho de acceso a la información pública, yo pretendo tener conocimiento de información que es pública, no que es privada. También es importante tener en cuenta la cuestión relativa a la legitimación. La legitimación, como veremos en el habeas data, le corresponde a quien es afectado, a sus sucesores universales y también a las personas jurídicas. En cambio, vimos que el acceso a la información pública en cuanto a su legitimación establece un patrón amplísimo. Todas las personas, y vimos que también en nuestro derecho puede ser los extranjeros. También pueden limitarse el derecho de acceso a la información pública por otras razones de interés privado, como puede ser el secreto profesional, el secreto sacerdotal, y esto relaciónenlo con lo que veíamos en cuanto a los legitimados pasivos. Pues supongamos que una determinada empresa tiene un subsidio, quedaría dentro del marco del decreto 117203, sujeta al acceso a la información pública. Ahora, el conocimiento de la información pública no puede llevarme a mí a violar, por ejemplo, su secreto industrial. Tampoco podría solicitar el acceso a la información pública para tener un conocimiento sobre la labor que desarrolla una determinada empresa del Estado o sociedad del Estado que tiene a su cargo un desarrollo industrial. Pues eso afectaría el derecho de su intimidad y en cuanto a su desarrollo económico. Ahora, yo creo que en los casos de interpretación restrictiva debemos hacer una diferenciación. Cuando esté en duda otorgar la información o hacer lugar a una limitación derivada del interés público, yo creo que la administración y oportunamente el juez deben otorgar la información. Ahora, cuando el juez o el administrador está en duda de otorgar una información porque puede afectar el interés privado, creo que debe estarse a la protección del interés privado. Por último, vamos a ver el tema relativo a cuáles son los mecanismos de tutela judicial en el tema del acceso a la información pública. Y vamos a ir a las regulaciones específicas y a los diferentes supuestos que pueden presentarse. Yo voy y solicito el acceso a la información pública. Existen dos opciones, que la administración me lo otorgue, vamos a poner entonces tres posibilidades, que la administración me lo otorgue, que no me lo otorgue y me lo diga por escrito o que haga silencio. En el caso de que me lo otorgue, lo dejamos afuera porque no tendríamos ningún inconveniente. Ahora, en el ámbito del decreto 7203, tanto para los supuestos de silencio como para los supuestos de una actividad denegatoria, el decreto 7203 me dice que deberé utilizar el mecanismo previsto en el artículo 28 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Esto es el amparo por mora. Y acá, ustedes que ya conocen cómo funciona el amparo por mora, se darán cuenta que esto presenta algunos problemas. En el caso de silencio, porque si yo le voy a pedir al juez un amparo por mora, ¿cuál va a ser el objeto de ese amparo por mora? El objeto de esa sentencia va a ser que el juez le ordene a la administración que dé la información. Y ven que el sistema del amparo por mora queda desbordado, porque normalmente el amparo por mora se utiliza para que el juez le ordene a la administración que dicte un determinado acto. Es decir, sirve para una obligación de hacer. El juez le impone una obligación de hacer. En cambio, en el ámbito del derecho de acceso a la información pública, lo que nosotros exigimos a la administración es una obligación de dar. Por lo tanto, estamos transformando este instituto de amparo por mora y por lo tanto este mecanismo no ofrece las respuestas adecuadas para ello. Fíjense que la cuestión se complica más aún en el caso en que la información es denegada. ¿De qué me sirve a mí iniciar un amparo por mora si la administración me ha denegado la información?
En el caso de la provincia de Córdoba, la ley 8803 es más precisa en eso y creo que establece un sistema por lo menos más adecuado. Así hace una diferenciación y dice, en el caso de que sea silencio, funciona el amparo por mora. En el caso en que la administración haya denegado expresamente el pedido, lo que tiene que hacer quien solicita la información es articular una acción de amparo. Yo creo que el sistema más adecuado y seguramente va a ser el que se va a establecer cuando salga la ley de amparo que está en trámite en el Congreso de la Nación, va a ser directamente establecer una pretensión directa que me permita a mí accionar tanto en los supuestos de silencio como en los supuestos donde la información es denegada. Digamos, una pretensión autónoma de información, porque si nosotros utilizamos el amparo por mora, se nos van a presentar un montón de interrogantes. Si utilizamos el amparo común, se nos van a presentar también un montón de cuestionamientos derivados del artículo 43 en cuanto a que es un instituto que establece ciertas exigencias que no tengo por qué cumplir si lo que yo necesito es el acceso a la información pública. Para terminar el tema del derecho del acceso a la información pública, quiero dejarles bien en claro que este derecho, y esto a modo de conclusión, ha atravesado tres etapas bien marcadas. Por un lado, la etapa de oscurantismo, en donde el Estado no daba y no brindaba la posibilidad de conocer la información que manejaba. Después de allí y luego del desarrollo constitucional evidenciado en el siglo XX, ciertas constituciones en ciertos países empezaron a trabajar más intensamente sobre este derecho y pasamos a una etapa del derecho de acceso a la información pública que podríamos denominar clásico, que es este que yo les he expuesto en el cuadro de recién, es decir, la posibilidad que tiene el administrado de conocer la información a instancia de parte y que sea la administración la que luego se le otorgue. Sin embargo, desde algunos años, algunos países, y creo yo que en algunos años nosotros iremos hacia eso, estamos trabajando ya sobre un nuevo concepto del derecho de acceso a la información pública, que es la información positiva. ¿Esto qué significa? Que ya no es necesario que sea el administrado el que le solicite la información a la administración, sino que es la propia administración, de motu propio, la que tiene que poner en conocimiento de la ciudadanía toda la información. ¿Y a través de qué mecanismos? A través de los mecanismos que nos ofrece la tecnología, como pueden ser las páginas web. Por eso es que en los países donde ya se ha instrumentado el acceso a la información pública, se establece un mecanismo gradual de publicación de toda la información a través de las páginas web. Eso puede verse, por ejemplo, en el sistema de acceso a la información pública que existe en Uruguay o que existe en los países de Europa, donde ustedes pueden acceder vía internet al conocimiento de un montón de información que hace unos años había que solicitarla expresamente. Espero que la próxima regulación normativa que haya de este derecho consagre esta obligación de información pública positiva. Para terminar entonces con este módulo, quiero que queden claras las siguientes cuestiones. Existen algunos ámbitos de la administración pública en donde la forma de agotamiento de la vía administrativa es distinta. O sea que esto exige un recaudo adicional del abogado que trabaja con el derecho administrativo de verificar que en el sector donde está trabajando sea el agotamiento de la vía administrativa sea de una determinada manera y así poder cumplimentarlo. También tiene que quedar en claro que en Córdoba existe un solo ente regulador para varios servicios, mientras en la Nación existe un ente regulador por cada sector. Esto deben tenerlo en cuenta también por lo que les acabo de decir recién, porque cada sector a nivel nacional tiene un sistema de agotamiento de la vía que es totalmente distinto. También deben tener el mismo recaudo con los actos de administración tributaria, porque habrán advertido que en el ámbito nacional tiene un régimen distinto de acuerdo a cómo se manifiesta la administración y que este sistema nacional es totalmente distinto al sistema provincial. Por último, debe quedar en evidencia que tanto el procedimiento de audiencias públicas como el derecho de acceso a la información pública participan de este nuevo sistema de democracia participativa del Estado y que a eso tiene que orientar el nuevo desenvolvimiento de la administración pública. Con esto entonces damos por finalizado el segundo módulo, los veo en el módulo siguiente.